Buenas tardes. Hoy vamos a exponer acerca del aparato urinario. En esta presentación me enfocaré principalmente en algunas generalidades de la formación del riñón. El riñón y las vías urinarias se originan del mesodermo intermedio. En estos esquemas, para recordar la formación de este mesodermo intermedio, que en el embrión plano se ubica entre el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral, y la secuencia que muestra la transformación de embrión plano a embrión cilíndrico como consecuencia del crecimiento diferencial denominado plegamiento, que ocurre entre la tercera y cuarta semana de desarrollo. Como consecuencia de esto, el mesodermo intermedio adquiere en el embrión cilíndrico una posición dorsal completo de periodo somítico. Aspecto externo, lo estamos observando desde la izquierda. Podemos describir un eje de cefalocaudal y el eje torso central, y en la región dorsal se puede observar el relieve ectodérmico de las somitas y el relieve ectodérmico de la cresta urogenital. Si observamos este embrión desde dorsal, aquí vemos que se seccionó el amnios y se observa el ectodermo general que recubre el dorso del embrión. Y en la imagen siguiente, este ectodermo general fue retirado para observar el tubo neural en el centro a ambos lados de los somitas en el mesodermo paraxial no segmentado, y en esta última relación con el mesodermo paraxial y los somitas, la formación del mesodermo intermedio. El desarrollo del riñón progresa a través de tres estadios principales. Los dos primeros, el pronefros y mesonefros, son transitorios, y solamente el tercer y último estadio, denominado metanefros, es el que persiste y va a dar origen a un riñón funcional. Es así que al comienzo de la cuarta semana, en la región más anterior del mesodermo intermedio, a ambos lados del mesodermo paraxial se forman los conductos néfricos primarios o conductos pronéfricos, los cuales conducen al mesodermo intermedio adyacente a formar los túbulos renales iniciales, así formando el pronefros. Si bien no cumple funciones renales en el humano, su formación es necesaria para la inducción de las estructuras más caudales. Entonces, durante esta cuarta semana, a medida que va involucionando este pronefros, induce la formación del conducto mesonéfrico o de Wolff y la constitución de los túbulos mesonéfricos. El mesonefros está en discusión si participa en la filtración y formación de orina durante el periodo embrionario, pero cumple otras funciones como las hematopoyéticas y las relacionadas con el desarrollo del aparato genital, la evolución del mesonefros, el conducto mesonéfrico o de Wolff, continúa hacia caudal hasta llegar a la cloaca, donde desemboca, y es aquí que entre la cuarta y la quinta semana del desarrollo, a partir del conducto mesonéfrico, se va a originar un brote epitelial denominado brote ureteral, el cual va a interactuar con la porción más caudal del mesodermo intermedio denominada metanefros. En este metanefros, la tercera y la última estructura que se forma a partir de la cual se va a originar el riñón definitivo. El metanefros entonces presenta un componente epitelial y un componente mesenquimático. El componente epitelial se denomina brote ureteral y se origina del conducto mesonéfrico de Wolff, y el componente mesenquimático
se origina a partir del mesodermo intermedio, más precisamente del mesénquima metanefrogénico. A medida que avanza el desarrollo se da una serie de interacciones entre el componente epitelial y el componente mesenquimático, que hace que el brote ureteral invada el mesénquima ramificándose y formando el uréter, la pelvis renal, los canales renales, los cálices renales, es decir, todo el sistema colector del riñón, mientras que el mesénquima se va a condensar formando un blastema y este tejido va a formar las nefronas. Por lo tanto, la porción secretora del riñón. Veremos que a medida que el brote ureteral invada el blastema metanéfrico, se va a ir ramificando formando todo el sistema colector del riñón y el mesénquima va a interactuar con las ramificaciones del brote ureteral para ir formando las distintas estructuras precursoras de la nefrona. Veremos entonces que, como resultado de la interacción entre las ramificaciones del brote ureteral y el mesénquima, inicialmente, las células mesenquimáticas se van a condensar alrededor de estas ramificaciones. Esa condensación va a llevar a la formación de las vesículas renales, las cuales por procesos morfogénicos van a pasar a un estadio en forma de coma inicial, el cual luego se va a transformar en una S. A partir de este estadio de S, las células mesenquimáticas que van a formar el estroma renal van a invadir esta estructura y se van a dar la posterior morfogénesis del glomérulo renal y el sistema de túbulos que van a conectar finalmente con el sistema colector originado por el brote ureteral. En este otro esquema ya vemos un riñón adulto en donde vemos el uréter y la pelvis renal y el sistema de cálices con el conducto colector. Todo esto derivado del brote ureteral y por el otro lado vemos todo el parénquima y el estroma renal originado por el mesénquima, de los cuales se encuentra la nefrona, que es la unidad anatomofuncional del riñón. Un momento. No. Este brote, a medida que invada al mesénquima, se va a ir ramificando. Estas ramificaciones van a inducir que las células mesenquimáticas se condensan alrededor de ellas para formar una vesícula renal. Esta vesícula renal va a sufrir procesos morfogénicos que la van a llevar a primero formar una coma y luego una S. Es en este estadio de S en donde las células mesenquimáticas van a invadir para formar los progenitores vasculares, también los de las células mesangiales, y de esta manera el mesénquima metanéfrico va a sufrir una transición mesenquimático epitelial, ¿sí?, para formar nefrona y su sistema de túbulos renales, los cuales van a desembocar finalmente en el conducto colector, que está en discusión el origen de este segmento de la nefrona, ya que, bueno, tenemos el glomérulo renal, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, que acá no está muy representado, y entre el túbulo contorneado distal y el túbulo colector está este segmento que se denomina túbulo colector. Investigaciones sugieren que el origen del túbulo conector es a partir del brote ureteral. Bien. Yendo hacia la parte final del aparato urinario,
Cuando hablamos del mesonefros, que el conducto mesonéfrico de Wolff desemboca, va hacia el caudal en la cloaca, siendo que el brote ureteral origina el uréter y se origina de este conducto mesonéfrico. Como es que la desembocadura de estos dos conductos se vuelve independiente, por un lado tenemos la cloaca, que está ubicada por el tabique urorectal, separándola a un seno urogenital y en un seno anorrectal. Es entonces que el crecimiento diferencial provoca la incorporación de la parte más distal del conducto mesonéfrico en la pared posterior de la futura vejiga. Y es entonces que el brote ureteral desemboca en forma independiente y va a pasar a formar el uréter. Y el conducto de Wolff desemboca también en forma independiente y si se trata de un varón, va a determinar conformando el conducto deferente. En más detalle entonces, en una vista dorsal como el conducto mesonéfrico, desemboca directamente en la cloaca y el brote ureteral que se origina de él a medida que avanza el desarrollo. La parte más distal de ambos conductos mesonéfricos se van incorporando a la pared posterior de, la futura vejiga. Vemos cómo los conductos mesonéfricos se incorporan a la pared posterior y entonces el brote ureteral puede desembocar en forma individual directamente en la vejiga, dado que el tejido que forma inicialmente la cloaca y el seno urogenital es endodérmico y el conducto mesonéfrico es de origen mesodérmico. Como vemos cómo entonces la vejiga incorpora en su pared posterior el tejido mesodérmico, lo cual constituye el llamado trígono vesical. Entonces vimos que en el aparato urinario se va a originar del mesodermo intermedio. Durante la evolución del mesodermo intermedio, el mismo pasa por 3 etapas, las cuales son las dos primeras son transitorias y solamente la última origina el riñón definitivo. Es así que por segmentación, su sector más anterior origina el pronéfros, el cual no tiene función renal, pero sí es indispensable para inducir el desarrollo y la evolución de los segmentos más caudales. El pronéfros en cuarta semana involuciona e induce la formación del mesonéfros. El mesonéfros constituye entre 20 y 25 túbulos mesonéfricos unidos en uno de sus extremos por el conducto mesonéfrico de Wolff, que termina desembocando en la cloaca y en la región más caudal. A partir de ese conducto mesonéfrico de Wolff, se origina un brote epitelial denominado brote ureteral, el cual va a interactuar con la porción más caudal del mesodermo intermedio denominado mesénquima metanefrogénico. Aquí tenemos una imagen de microscopía de un tejido teñido. Se ve por un lado el conducto mesonéfrico de Wolff, los túbulos mesonéfricos que aquí están en relación con la gónada en formación. Todo esto en la evolución del mesonéfros la veremos en el aparato genital y por el otro lado, aquí ya separado, veremos aquí dice uréter, pero son los derivados del brote ureteral con la ramificación del blastema metanéfrico. Algunas imágenes para ubicarnos en el contexto del embrión completo. Estos son embriones de ratón, pero de una edad aproximada de 28 días. A fines de la cuarta semana, en donde en la región caudal, esto es cefalocaudal, se observa parte del aparato urinario
Este es el conducto néfrico. Estas imágenes de microscopía electrónica en un corte transversal, donde esto es dorsal y esto es ventral, aquí se puede observar el tubo neural, las aortas dorsales, las somitas, el mesodermo paraxial y su relación con la cresta urinaria, el epitelio celómico y el celoma intraembrionario. Más imágenes de microscopía electrónica donde podemos identificar las crestas urinarias. Este es un corte transversal, pero también se ve el sector dorsal del embrión, el sector ventral, los esbozos de las extremidades, entre otros. Aquí el corte también tomó una de las extremidades y vemos en este recuadro la cresta urinaria, en donde en una ampliación observamos el conducto mesonéfrico, los túbulos mesonéfricos y el epitelio celómico, con 3 capas. Recordemos entonces que a partir de un embrión laminar primitivo conformado por una región dorsal denominada epiblasto y una hoja central denominada hipoblasto, transcurre entre la segunda y tercera semana el proceso denominado gastrulación, con la consecuente formación, entre otras cosas, de la hoja mesodérmica. Para el final de la tercera semana tenemos un embrión plano compuesto por 3 hojas: la hoja dorsal ectodérmica, la hoja ventral endodérmica y la hoja media recién formado el mesodermo. Las células epiblásticas entonces migran a través de la línea primitiva hacia el gastrocele para formar la hoja mesodérmica. Acá vemos una vista dorsal de un embrión, el cual se seccionó de el amnios y se observa el ectodermo general con el relieve de las estructuras que se encuentran más profundas. En esta imagen, hacia la derecha, vemos que se ha seccionado ese ectodermo general y se observa en la línea media el tubo neural a ambos lados del mesodermo paraxial, ya que está formando somitas, y a ambos lados de este sobra un paraxial, es donde se va a formar el mesodermo intermedio. En esta imagen de la izquierda se observa nuevamente, se retiró el ectodermo general, este es el tubo neural, se ven algunas somitas hacia la izquierda, algunas somitas hacia la derecha y la placa segmentaria, y aquí vemos cómo el mesodermo se va organizando para formar el mesodermo intermedio. Recordemos que durante la restauración, el sitio de ingreso de las células epiblásticas a través de la línea primitiva a lo largo de su eje anteroposterior va a determinar su posterior posición final a través del eje medio lateral en la hoja mesodérmica. Tanto es así que las células que ingresen por una región más anterior de la línea primitiva van a ocupar una posición más medial en la hoja mesodérmica y por lo tanto van a formar mesodermo paraxial y somitas. Las que ingresen a través de la línea primitiva por una región más posterior van a ir a ocupar la región más lateral de la hoja mesodérmica y por lo tanto van a formar mesodermo lateral, y las células epiblásticas que ingresen por la región media van a ocupar el intermedio entre el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral para formar el mesodermo intermedio. En estas imágenes de microscopía se observa un corte transversal de un embrión.
donde esta zona de aquí es dorsal y esta zona de aquí es ventral. En esta zona media del embrión, donde se observa el canal neural y la notocorda a ambos lados, aquí está representado como somitas y es mesodermo paraxial. El mesodermo intermedio y el mesodermo lateral de aquí ya se observa que está delimitado, por lo tanto, ahí se encuentra el celoma intraembrionario. Bien, vemos entonces que las células epiblásticas migran a través de la línea primitiva para formar la hoja media del embrión. Estas células mesenquimáticas, a medida que avanza el desarrollo, van a ir interactuando con las poblaciones celulares adyacentes, como vemos que se diferencian apareciendo el mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, que acá se encuentra delimitado y formando el celoma intraembrionario. Entonces, ¿cómo es que estas células que formaron la hoja mesodérmica se diferencian y aparecen estructuras a lo largo del eje medio lateral del embrión? Bueno, esto se explica por un modelo integrado de gradientes. Primero vamos a ubicarnos en la imagen, esto es una microscopía electrónica, un corte transversal en donde esto es dorsal y esto es ventral, y en la hoja dorsal se ve ectodermo general, el ectodermo neural, el ectodermo general nuevamente, en la hoja ventral, el ectodermo. Esta es la cavidad del saco vitelino y en la hoja media observamos de medial al lateral el mesodermo paraxial o mesolítico, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral con su hoja parietal asociada al ectodermo, formando la stomatopleura, y la hoja visceral asociada al ectodermo, formando la esplacnopleura. Entonces, la regionalización del mesodermo en el eje medio lateral se establece por efecto cooperativo y antagónico entre factores axiales y concentraciones diferentes de BMP. ¿Esto qué significa? Significa que la fuente de BMP, las mayores concentraciones de BMP se encuentran en la periferia del embrión. A partir de las estructuras axiales del embrión se originan antagonistas de BMP. Acá están nombrados noguina y cordina, aunque hay otros, pero estos actúan como antagonistas de BMP. Entonces, veamos que las concentraciones de BMP van descendiendo a medida que nos acercamos a la zona media del embrión. Esto genera diferentes concentraciones de BMP a lo largo del eje medio lateral y de la hoja mesodérmica, y eso en parte contribuye a la diferenciación de las distintas regiones del mesodermo. Bueno, esto se refiere cuando se dice que las diferentes concentraciones de BMP eran uno de los factores que contribuían a la diferenciación del mesodermo. Aquí vemos altas concentraciones de BMP, bajas concentraciones, no hay concentraciones de BMP. Si esto lo relacionamos con el dibujo que vemos acá afuera, acá arriba, ¿verdad? Está representado con un corte transversal de medio embrión. Esta sería la zona media de medial hacia el lateral del tubo neural, la notocorda, el mesodermo paraxial o somítico, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Entonces, ¿qué es lo que explica? Que frente a grandes concentraciones de BMP
se favorece la concentración de citoqueratina y la diferenciación de mesodermo lateral si no hay BMP. Recordemos que desde la zona media del embrión expresan antagonistas de BMP y genes de la familia Fox. Activan la cascada que tiene relación con los genes PAX y el PAX7 en particular, y el paraxis, que son específicos del mesodermo paraxial y se encargan de bloquear genes relacionados con el mesodermo intermedio. Disculpen. Entonces, en una posición intermedia, justamente entre altas concentraciones de BMP, que no haya BMP o sean bajas concentraciones de BMP, ¿qué es lo que ocurre? Fox inhibe y al inhibirse se reprime la concentración de genes del mesodermo intermedio, que son LIM1 y PAX2, y de esta manera se especifica el mesodermo intermedio. Hasta no hace tanto, LIM1 y PAX2, sobre todo PAX2, eran los marcadores más tempranos que se habían encontrado de mesodermo intermedio. Desde hace algunos años se sabe que los BMP son capaces de activar al ODD1, y este es uno de los genes más tempranos en expresarse en el mesodermo intermedio y es uno de los genes porque constantemente se encuentran nuevas moléculas y entonces esto es cambiante. Pero acá tenemos la expresión de ODD1, que es el mesodermo intermedio, o sea, acá se ve más claro el tubo neural y los somitas. Y a ambos lados de los somitas el mesodermo intermedio marcado por ODD1. Bien. ¿Qué otra cosa tiene injerencia en la especificación del mesodermo intermedio? Bueno, esto es su relación con el mesodermo paraxial. Este es un experimento hecho en pollos. Este es el embrión, esto es un embrión verdadero y ese es el esquema. Lo que hicieron fue con una aguja fina seccionar en uno de los lados del embrión, justo al lado del límite del mesodermo paraxial, y separaron el resto del mesodermo hacia un costado y vieron que del lado en donde el mesodermo estaba en interacción con el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio se diferenciaba y eso lo evidenciaba mediante la expresión de PAX2. ¿Lo ven acá? En este embrión tenemos el tubo neural que viene por aquí. El mesodermo paraxial lo ven del lado derecho y del lado izquierdo el mesodermo paraxial se acompaña de la expresión PAX2. ¿Lo ven acá? Y en este embrión tenemos el tubo neural que viene por aquí, el mesodermo paraxial lo ven del lado... disculpen. Que está marcado mesodermo intermedio, sin embargo, en el lado derecho no hay expresión de PAX2, adyacente al mesodermo paraxial, pero tampoco hay expresión de PAX2. En el mesodermo que fue seccionado y separado, esto es lo que se dice que es el mesodermo, además que el modelo de gradientes de BMP y antagonistas de BMP, que ya vimos antes, requieren de interacción entre las poblaciones celulares vecinas para su especificación y diferenciación. Tal es el caso de la inducción del mesodermo intermedio por parte del mesodermo paraxial. Bien. Como dijimos entonces, para la especificación del mesodermo intermedio, las distintas concentraciones de BMP tienen un papel importante en la interacción con el mesodermo paraxial, y nos faltaría mencionar su papel en la
especificación de campo de la expresión de los genes Hox, lo que se vio que es solamente las células del mesodermo intermedio que expresen Hox B4, el cual se encuentra regulado por distintas concentraciones de ácido retinoico y que se encuentren con niveles adecuados de señalización de BMP y activina. Pueden llevar a cabo el programa de desarrollo renal. Y bien, entonces, este dibujo está delimitando un área de línea de puntos, la región del campo renal, o sea que células van a participar en la formación del riñón. Y se puede fijar en esta zona el resultado de la conjunción de concentraciones de BMP decrecientes, de lateral a medial, de la participación de la activina, que tiene que ver con las células del mesodermo paraxial, y finalmente con la expresión del código Hox, regulado por ácido retinoico. Entonces, la combinatoria de estas tres situaciones es la que determina que es de especificar el campo renal. Con esta imagen de aquí, lo que se nos muestra es la expresión de distintos genes Hox a lo largo del eje anteroposterior. Pero con un reborde celeste están marcados aquellos cuyo límite anterior se ubica a la altura de la mitad del somita 6. Esto tiene que ver con que el desarrollo renal, que dijimos que discurría en 3 etapas, la formación del pronefros, la formación del mesonefros y la formación de metanefros, no sobrepasa como límite anterior el somita 7. Entonces, vemos que el pronefros se forma en relación con los somitas 7 al 14. El mesonefros se forma en la región torácica de relación con los somitas 9 al 26 y el metanefros se forma en la parte más posterior en asociación en relación con la región lumbar entre los somitas 26 y 28. Como dijimos anteriormente, el pronefros se forma e involuciona rápidamente en la 4ª semana. El mesonefros es inducido por el pronefros en 4ª semana, se desarrolla durante la 5ª semana y va a tener un rol en la hematopoiesis y en el desarrollo del aparato genital. Además, induce la formación del metanefros. Entonces acá vemos el conducto mesonéfrico de Wolff desembocando en la cloaca, los conductos mesonéfricos en relación con todo esto con la gónada en formación. Y si nos vamos hacia posterior, hacia caudal, vemos que el conducto mesonéfrico surge del brote ureteral y el brote ureteral va a interactuar con el mesodermo intermedio de esta región que va a formar el metanefros. Entonces, estas imágenes ya las hemos visto, representan la evolución de la cresta urogenital del pronefros, que se forma e involuciona el mesonefros en el conducto mesonéfrico, desembocando en la cloaca y la formación de metanefros. En estas imágenes de acá vemos los túbulos pronéfricos formando el conducto néfrico primario, el cual va a inducir la formación de los túbulos mesonéfricos a medida que el pronefros involuciona. Se forma el mesonefros y en asociación al mesonefros la condensación mesenquimática que va a originar la gónada. Y a medida que avanza el desarrollo y el conducto mesonéfrico desemboca en la cloaca y va a aparecer a partir de ese conducto mesonéfrico un brote epitelial que va a interactuar
con el mesodermo intermedio caudal para formar el metanefros. Entonces, ¿cómo es que se da la interacción? El epitelio mesenquimático en el metanefros, que hace que el conducto de Wolff genere un brote ureteral, y luego esta interacción de epitelio mesenquimático continúe para formar el riñón. Bueno, hay muchas moléculas identificadas en este proceso. Las más relevantes tienen que ver con la expresión por parte del mesénquima metanéfrico, del factor neurotrópico derivado de la línea de las células gliales, el GDNF, el cual interactúa con las células epiteliales del conducto mesonéfrico a través de la receptora RET. Esta interacción GDNF-RET es la que genera que las células epiteliales del conducto de Wolff proliferen y generen el brote ureteral. Conceptualmente, lo que ocurre es señales del mesénquima son captadas por el epitelio, señales del epitelio son enviadas al propio epitelio y al mesénquima. Esto activa vías de señalización. Las vías de señalización modifican la expresión genética y la modificación de la expresión genética genera respuestas celulares, las cuales pueden ser proliferación local. Puede ser una división celular orientada, puede ser migración celular, cambios en la densidad celular, cambios en la forma de las células o remodelamiento de la matriz extracelular. Todo esto para cambiar la forma, todo es para generar, por ejemplo, la bifurcación y la ramificación del brote ureteral en su interacción con mesénquima. Entonces, independientemente de cuáles sean las moléculas, de aquí como se ven, hay varias. Conceptualmente lo que ocurre es que acabamos de explicar entre el epitelio y de mesénquima. Cuando uno analiza la interacción epitelio-mesenquimática entre el conducto de Wolff y de mesénquima metamesonéfrico, se observa que la expresión del receptor RET en el conducto de Wolff se da a todo lo largo del conducto. Entonces, ¿cómo se explica que el mesénquima metamesonéfrico, a través de la molécula GDNF, sea capaz de introducir un solo brote de urotelio? Bueno, esto tiene que ver con la redistribución de las células que contienen el receptor, las cuales, frente al estímulo generado a partir del mesénquima, con la expresión de GDNF, se reagrupan en la zona de mayor concentración de este, y esto trae como consecuencia la generación de un solo brote ureteral, a medida que el brote ureteral, crece e invade al mesénquima, internalizándose, va a experimentar la ramificación, y esa ramificación está gobernada por las interacciones epitelio-mesenquimáticas que se dan en el extremo del borde. El mecanismo es muy similar al de órganos de tipo glandulares o canaliculares. Aquí vamos a reconocer moléculas que sean familiares, como el GDNF por parte del mesénquima o el receptor RET. En el epitelio, esto mantiene al extremo el brote ureteral proliferando y va a guiar la invasión de la ramificación, y por el otro lado, en el sector proximal del crecimiento de este brote, lo que evita que generen ramificaciones numerarias,
tiene que ver con el rol del mesénquima en la estabilización de la membrana basal del epitelio, perdón. A través de BMP4, el epitelio no solo se ramifica, sino que fortalece su membrana basal y con la constitución de la membrana basal, las células se polarizan y se evita una ramificación supernumeraria. Bien. Estas imágenes lo que nos muestran es que la gemación del brote ureteral es solo un cambio en las formas de sus células. En esta imagen se está representando el conducto de Wolff y en estas imágenes a la derecha se muestran cortes del el corte B a esta altura y el corte C a esta altura. Lo que se observa a nivel del corte C es el abombamiento. En este abombamiento es el sector en donde se va a originar el brote ureteral. Y lo que se observa es que en ese sector las células cambian su conformación y se generan como si fueran un epitelio pseudoestratificado. Lo que no se observa en otras regiones del conducto mesonéfrico, como se puede observar en el corte B, donde la disposición de epitelio simple. Entonces, evidentemente, uno de los cambios morfológicos que genera la interacción entre el mesénquima metamesonéfrico y el conducto de Wolff para el nacimiento del brote ureteral es el cambio en la conformación espacial de las células y el epitelio del conducto de Wolff. Bueno, pasando ahora a la parte de histología del aparato urinario, centrándonos principalmente aquí en uréter, vejiga y la uretra. La histología del aparato urinario, que incluirá solamente los uréteres en la vía urinaria y uretra. Sabemos que la orina sale del riñón de un cáliz menor que luego se convierte en un cáliz mayor y que luego pasa al nivel de la pelvis renal y ahí al uréter y luego baja hacia la vía urinaria y de ahí sale del cuerpo mediante la uretra. La histología de todas las partes es la misma en todo el trayecto con ligeras variaciones. Básicamente, todos estos conductos, a excepción de la uretra, tienen la misma organización que es la siguiente. Poseen 4 capas. Una capa interna, que es la mucosa, luego viene una capa submucosa, no muy bien definida, luego una capa muscular y por último una capa externa que es adventicia o serosa. Aquí cabe aclarar que la capa submucosa está muy poco definida, que la mayoría que considera que no existe. Por esto se suele considerar que solo existen 3 capas. Bien, describiremos que la capa interna o mucosa es la capa más interna y es la que está en contacto con la luz, es decir, que pasa por donde pasa la orina. Le sigue un epitelio de transición o urotelio y luego le sigue una lámina propia formada por tejido conjuntivo areolar laxo. Este epitelio de transición es muy importante y es único en el cuerpo, ya que es totalmente impermeable al agua y a las sales de la orina, sirviendo así de protección contra la hiperosmolaridad que caracteriza la orina. A su vez es un epitelio estratificado,
por lo que posee varios estratos o capas que son tres. Una capa celular superficial, una capa celular intermedia y una capa celular basal. Bueno, me pasé, disculpen. La capa basal consiste en células pequeñas con un solo núcleo que se localiza en la lámina basal. Luego le sigue la capa intermedia que contiene muchas células en forma de pera. Y pues a estas 5 capas, dependiendo del grado de expansión de la vía urinaria. Y por último, la capa de células superficiales, la más importante de todas y donde nos vamos a detener un poco más, contiene células poliédricas grandes que pueden tener uno o dos núcleos y reciben el nombre a veces de células en cúpula o sombrillas, pues son tan grandes que recubren hasta 2 y 3 células de la capa inferior. Las veremos más adelante. A modo de protección y por su forma en la región apical en forma de sombrilla convexa. La forma de estas células varía dependiendo del nivel de distensión de la vía urinaria por la acumulación de orina. Por ejemplo, si la vejiga urinaria está vacía, las células se ven más bien cuboidales. Sin embargo, cuando la vejiga se llena y comprime, dichas células parecen estar más aplanadas. Representan unas uniones celulares en cresta que permiten una unión prácticamente hermética a la orina. Veremos más adelante que, como vemos en estas imágenes del libro de histología de Ross, tenemos un corte de un uréter. Vean que todo esto es el epitelio de transición. Vean su grosor. Es el epitelio más grueso del cuerpo y se pueden ver varias capas desde la capa basal, en donde se ven células más pequeñas, y luego la capa intermedia con sus varios niveles y formas parecidas a peras. Y por último, la capa superficial, con una sola línea de células más grandes y en forma de sombrilla. Vean cómo cubren células de las capas inferiores, y lo más característico es que algunas son binucleadas o poseen dos núcleos. Como pueden ver aquí, en esta otra célula también a diferencia de esta otra célula en sombrilla, posee solo un núcleo. En esta otra imagen tomada del arroz, vemos otro corte donde se ve el epitelio de transición, justo en esta parte, se señala bien. Y vemos nuevamente todas estas capas de células y la capa superficial. Vean cómo tiene forma de cúpula o sombrilla que arropa hasta 2 y 3 células, como puede verse aquí en las capas inferiores. En esta otra imagen del arroz vemos otro corte con hematoxilina eosina tomada de la vejiga. Vemos nuevamente ese epitelio grueso con varias capas, justo aquí. Hay tantas capas que esto nos indica que esta es una vejiga no distendida porque no se ha comprimido el epitelio. Se nos indica que hay células en sombrilla binucleadas. ¿Dónde? Por acá.
El urotelio. Lo que hace especial a estas células en sombrilla del urotelio es que tienen su característica de ser casi completamente impermeables a la orina. Las células en sombrilla presentan una membrana apical muy gruesa en algunas zonas, que se llaman placas uroteriales. Que están separadas por unas zonas más finas de membrana llamadas regiones de bisagra. ¿No? Dicha placa uroterial presenta una capa lipídica dividida en dos partes, una hojuela externa y una hojuela interna, la cual la externa representa o presenta el doble del grosor de la hojuela interna, por lo que se dice que es asimétrica y por eso mismo recibe el nombre de unidad de membrana asimétrica o AUM en inglés. En este esquema sacado del arroz podemos ver dicha unidad de misma asimetría. Vemos que la hojuela externa presenta sus lípidos esféricos, esta parte azul, y además presenta algo más en su interior, que son unidades de uroplaquinas que pueden verse aquí en el rojo. Y aquí se ve ya más aumentado. Estas unidades de uroplaquina forman estructuras cristalinas que van a servir de barrera para el agua, la urea y protones de la orina, protegiendo así al epitelio de la abrasión de la orina. Y luego veremos en la hojuela interna que solo presenta una capa lipídica más fina. Bien, algo interesante cuando pueden verse estos cristales de uroplaquina es que el 85% de estas infecciones de orina aproximadamente son causadas por una bacteria, la Escherichia coli, la cual se une al urotelio para evitar ser arrastrada. Disculpen. Para evitar ser arrastrada por la orina y lo hace mediante unas adhesinas, a las FIMH, que se unen a las uroplaquinas y que permiten luego su invasión bacteriana hacia la profundidad del epitelio. Así que estas uroplaquinas son una causa importante en las infecciones de la orina por el Escherichia coli. Bien. Ya explicando esto. Entonces algo muy importante que es la membrana de la célula en sombrilla tiene regiones en placas uroteriales gruesas y regiones finas de membrana en bisagra. Esto hace que la membrana tenga movilidad en forma de bisagra y esto va a causar un fenómeno muy interesante que es cuando el epitelio está distendido. Dicha membrana se aplana y cuando se pone en contacto con la orina, sin embargo, cuando el epitelio está relajado, la membrana se pliega sobre sí misma por las bisagras y entonces partes de la membrana apical quedan invaginadas, formando algo llamado vesículas fusiformes. Se ve mejor en este esquema del arroz. No, otra vez. Vemos arriba un epitelio relajado y vemos las zonas de bisagra en donde se ven las placas uroteriales más gruesas y ahí se forman picos en las zonas intermedias. Si se fijan dentro de las células se ven algunas vesículas color amarillo, que son estas de aquí.
y se llaman vesículas fusiformes. Realmente son vesículas artificiales porque en lo que son realmente es que son pedazos de la membrana plasmática apical que han sido replegados hacia el interior. Si se fijan abajo en la imagen del epitelio contraído, simulando una vejiga urinaria o uréter lleno de orina, podemos ver que la plana hacia el epitelio aparecen nuevas zonas en la membrana apical de color amarillo. ¿Sí? Y realmente estas son las nuevas zonas que dan al exterior y que son las vesículas fusiformes que se han replegado sobre la luz. Esto ocurre gracias a la movilidad de la membrana por las zonas en bisagra que les mencioné antes. Bien, estas vesículas fusiformes que solo se pueden ver en microscopía electrónica, como vemos aquí en esta imagen tomada del arroz, vemos en la región apical de la membrana las placas por utilidades gruesas en formas cóncavas y luego estos picos en bisagra, que son las zonas intermedias finas. Se ven abajo las células fusiformes que en la imagen inferior con más aumento vemos cómo el libro señala a membranas de dichas vesículas para que veamos que representan el mismo grosor y estructuras que las membranas en la región apical pues son las mismas. En resumen, estas bisagras permiten la expansión y contracción del epitelio ante la presión ejercida por la orina. Aquí. Bueno, esto era lo más complejo porque lo demás es más simple de la histología urinaria. Todas las capas son prácticamente idénticas en todo el trayecto urinario. Lo que le sigue al epitelio en la capa de la mucosa es la lámina propia, lo que presenta el tejido conjuntivo areolar laxo. No hay mucho que destacar aquí. Luego, si ignoramos la submucosa mal definida con un tejido conjuntivo irregular denso, sigue la capa de músculo liso, que presenta a su vez dos orientaciones, una capa longitudinal interna y una capa circular externa en la mayoría del trayecto urinario. Si se fijan, esta orientación es contraria a la del tubo digestivo, que presenta una capa circular externa una capa circular que presenta una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Además, el uréter en su porción distal presenta tres capas musculares y no dos, con una capa extra longitudinal externa. Hay que tener en cuenta que la vejiga no presenta estas mismas orientaciones, sino que la vejiga presenta tres capas musculares con una orientación muy mal definida. En conjunto forman algo llamado el músculo detrusor. Luego, por último, sigue la adventicia, que es la última capa, la adventicia disculpe, que tenemos que la adventicia en casi todo el trayecto de las vías urinarias, pues son retroperitoneales. Sin embargo, tenemos terosta en la parte superior de la vejiga urinaria. Esto, pues,
Esto está en íntimo contacto con el peritoneo. Bien, ya para reconocer las estructuras histológicamente, veamos esta imagen histológica nuevamente traída del arroz, donde vemos un corte del uréter comenzando por la capa inicial interna de la mucosa. Vemos acá, vemos al epitelio de transición grueso que ya vimos desde el pasado y que ya se describió. Luego vemos una capa fina de tejido conjuntivo areolar laxo, que es la lámina propia de este corte, que está teñido con hematoxilina eosina. Vean que la lámina propia presenta una tinción más pálida con eosina, además de que serán algunos vasos sanguíneos que nutrirán esta capa. Por acá. Bien, luego sigue la capa muscular, que es esta, que presenta su capa interna longitudinal, que está, ¿no? Por aquí. Y se reconoce por sus núcleos, que son los circuitos teñidos más oscuros, con el hematoxilina eosina. No se pueden presenciar muy bien en este corte. Tienen forma de puntos debido a que durante este corte recibió un corte transversal, y luego tenemos la capa externa circular que vemos aquí. Se reconoce porque sus núcleos nuevamente no se ven en forma de puntos, sino que se ven más bien alargados debido al tipo de corte transversal histológico. Así se reconoce si es una orientación muscular, longitudinal o circular. Solo de los núcleos se dan cuenta. Además vemos que la tensión del citoplasma de la capa muscular es más oscuro que la capa del tejido conjuntivo, ya que vimos además de entre las capas internas y externas musculares, puede haber tejido conjuntivo denso irregular, más claro, intercalado, pudiendo incluso ser parte de la capa submucosa menos definida. Luego pasamos a la adventicia, que en esta zona, bien, y nuevamente vemos un tejido conjuntivo denso y irregular en estas zonas teñidas menos intensas, que el músculo se ven algunos vasos sanguíneos por aquí, y vemos más hacia afuera una capa de tejido adiposo que se reconoce por sus adipocitos blancos y puede aparecer en la adventicia. Bien, ya terminando con la histología del aparato urinario, solo nos queda la uretra, que básicamente la diferencia de las demás partes del aparato urinario, en que el epitelio, que es distinto a las demás vías, tenemos uretras femeninas y masculinas. Vamos a empezar con la masculina, que es la más larga, por razones anatómicas, y se divide en tres partes. Una uretra prostática, que presenta un epitelio de transición urotelial, una uretra membranosa con un epitelio que ya cambia hasta pseudoestratificado cilíndrico, y luego la última parte denominada uretra esponjosa o uretra peniana, que corresponde a la longitud del pene, que posee un epitelio estratificado cilíndrico, hasta su última porción, donde presenta luego un epitelio plano estratificado, que se va a continuar con la piel externa del glande del pene,
la uretra femenina, pues que también este cambio entre estos tres epitelios, pero la uretra femenina es mucho más corta y casi no se notan los cambios a nivel histológico, pero si los posee, lo que pasa es que es tan corta que no se ve muy bien la diferencia. Bien, pasando ahora a la histología renal. Un momento. Los riñones son órganos en forma de habichuela, rojizos, como de 11 centímetros de largo, 4.5 de ancho y 2.5 de grosor en promedio. Presentan una cápsula que los rodea, compuesta a su vez de dos capas, una capa externa de tejido conjuntivo, denso y regular, con fibroblastos, y una capa interna más celular con miofibroblastos que le confieren cierta contractilidad. Bien, aquí vemos una fotografía de un corte histológico tomado del libro de histología de Ross. Aquí nos enfocaremos en la cápsula, que es una tinción de Mallory-Hassan, por lo que las fibras de colágeno se tiñen de azul intenso. Vemos cómo la capa externa de la cápsula se ve intensamente azul. Esto es así por las fibras abundantes de colágeno que posee. También vemos unas fibras que parecen aquí como gusanos un poco más oscuros, los que se pueden ver aquí. Estos son los fibroblastos. Producen dicho tejido conjuntivo. Luego vemos en la capa interna que está acá. Estos son los fibroblastos. Que no se ve tan azul, pues presentan menos fibras de colágeno y se ven unas bolitas más bien rojizas que son los núcleos de los miofibroblastos que mencionamos antes. Ya más hacia abajo se encuentra la corteza, que no la describiremos de momento. A su vez, el riñón es un órgano que presenta una corteza periférica y una médula interna hacia el hilio renal, por lo que hay que recordar que es un órgano que presenta corteza y médula. La región de la corteza es granulosa, es donde se encuentran los glomérulos. La región medular presenta de 6 a 12 zonas estriadas y pálidas en forma de pirámide, llamadas pirámides renales, y es donde se encuentran principalmente los túbulos conectores. Las bases de las pirámides apuntan a la corteza y el vértice apunta hacia el hilio, y se denominan papilas renales, que se encuentra perforada con alrededor de 20 aperturas llamadas conductos de Bellini. Lo que separa cada pirámide una de otra es una prolongación de corteza llamada columna cortical o de Bertin. Entonces, alrededor del vértice de la pirámide renal tiene algo que se llama cáliz menor. Estos se reúnen de 2 a 3 para formar a su vez un cáliz mayor. Los 3 o 4 cálices mayores a su vez terminan en la pelvis renal, que es el inicio proximal del uréter y por donde sale la orina de los riñones y se dirige a su vez a la vejiga urinaria. Bien. Justo aquí tenemos otro corte histológico tomado del mismo libro. Vemos que presenta una tinción de hematocilina eosina, por lo que el tejido conjuntivo se tiñe de rosado claro y el núcleo de las células se tiñe de morado oscuro. ¿Sí?
Vemos en la corteza cómo se ve granulada con bolitas moradas. Estas bolitas que se ven aquí son los glomérulos y solo se encuentran en la corteza, únicamente en la corteza. Es por eso que tiene ese aspecto granuloso. Y más adentro vemos la médula que se encuentra por aquí. Que es más clara y pálida, pues presenta menos celularidad y es más tejido conjuntivo, por eso se ve como rosada clara. También vemos zonas blancas que son como agujeros de luz, que son los túbulos colectores, que todos terminan dirigiéndose hacia el cáliz menor de esta luz gigante que apreciamos por aquí. Aquí. Bien, aquí en esta otra imagen con más aumento podemos ver el vértice de la pirámide, también llamada papila renal. Vemos que hay aberturas lineales que son los conductos de Bellini y que vertirán la orina en la zona blanca, que es el cáliz menor. Ven que esa zona aquí se ve agujereada por donde sale la orina. Esto es lo que se llama área cribosa. En esta otra imagen ya se ve la papila perforada en el área cribosa, como puede verse en estos agujeros. Acá. Bien. Seguimos con la porción de la corteza que rodea la base de cada pirámide, que se llama arco cortical. Se llama así porque parece un arco en verdad. No tiene mucha ciencia científica detrás. Ahora hay que saber que los riñones, además de ser órganos encapsulados con órganos lobulados y que conforman a un lóbulo renal, pues lo conforman una pirámide, su arco cortical y las columnas corticales que se encuentran a cada lado. Y ya esto en sí compone un lóbulo renal y es la división principal de un riñón. Bien, en la imagen anterior vemos el lóbulo renal en esta imagen tenemos dos lóbulos renales que se ven tan marcados por 6 riñones en fase fetal. Vemos cómo es básicamente una pirámide con toda la corteza que les rodea. No hay mucha complicación. Cabe destacar que en el desarrollo fetal los riñones se encuentran marcadamente lobulados por hendiduras, pero en el adulto desaparecen estas características. Bien. El riñón también se subdivide en lóbulos, que es un rayo medular, y el tejido cortical que les rodea, el cual no presentaré aún aquí. Bien, ahora introduciremos una descripción más microscópica del riñón. Tenemos la nefrona y el túbulo colector. La nefrona es la unidad funcional estructural del riñón. En pocas palabras, es lo más importante del riñón y la parte que se encarga de formar la orina a través del ultrafiltrado de la sangre. Cada riñón tiene aproximadamente 1.3 millones de nefronas. Como ya mencioné antes, únicamente se encuentran en la corteza. El túbulo colector drena varias nefronas y a su vez múltiples túbulos colectores que se unen más y más según avanzan hacia la médula y forman conductos aún más grandes. Los más grandes llamados conductos de Bellini, que fueron los que vimos anteriormente.
que perforan la papila renal en lo que se llama área renal. Bien, con la nefrona. A continuación explicaré la histología de la nefrona y el sistema colector del riñón. Empezaremos con las nefronas que, como ya les había dicho, la nefrona es la unidad funcional y estructural del riñón.